Brujas y Marujas, un podcast moderno y añejo donde las mujeres compartimos nuestros partos autogestionados para honrar nuestras decisiones libres y soberanas. Conversaciones tejidas con respeto, amor y humor por Eva, de Plena Matriu, siguiendo el linaje de Emily Saldaya y su podcast Free Birth Society. Bienvenidas a una nueva sesión, siempre recién nacida, de Brujas y Marujas, donde la puerta está abierta a crear nuevas realidades. Tú, tu cuerpo y tu parto te pertenecen. Esta es tu comunidad. Bienvenidas a Brujas y Marujas, estamos de vuelta. Estoy muy feliz, han sido 9 meses, casualmente, no podía ser de otro modo, de parón. Y volvemos con muchas ganas, pero también con un ritmo quizá diferente. No sabremos si saldrá capítulo cada mes, saldrá cuando haya mujer que nos quiera contar su historia. Y así iremos haciendo para no poner presión en nuestras vidas. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Aida Artolá, que estoy súper agradecida porque, bueno, pues es de las primeras mujeres también que nos ha llegado a través de ella misma escuchar el podcast, ¿no? Y esto me hace muy feliz. No nos conocemos más allá de pequeñas conversaciones, así que para mí es una historia nueva. Estoy, pues como siempre, muy contenta y muy expectante y muy curiosa. Y voy a presentar un poquito primero a Aida. Luego ella al final también nos hablará un poquito más de sus proyectos que son muy, muy potentes. Aida se encuentra en la zona de Castellón de la Plana. Ella es doula, es instructora de yoga, es masajista y es auxiliar de enfermería. Toma ya, boom, boom. Es decir, trabaja en el espacio hospitalario y también trabaja en el espacio totalmente fuera del sistema, que es muy bonito y muy precioso ver que esas dos cosas también pueden estar unidas, conectadas y llevarse bien. Tiene un espacio que se llama Niwa Espai per Créixer, que sería comunidad, espacio para crecer en castellano. Y después de eso también es escritora, esperaros, también es escritora. Ha escrito un libro que se publicó en septiembre que se llama Maternidades Resilientes y que es la historia de 10 mujeres, en concreto también la de su abuela y la suya, cosa que yo creo que al final nos cuente un poquito más de ello. Y bueno, creo que la maternidad a Aida le ha traído muchos aprendizajes y hoy muy generosamente pues los va a compartir. Así que nada, Aida, bienvenida y encantada. Si quieres empezar por cómo supiste que querías embarazarte o cómo fue el embarazo, cómo fue el inicio de todo. Buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme o aceptar mi propuesta, porque sí que escuché el podcast y dije, ostras, gracias por hacer estos espacios, por dar voz a las mujeres que han parido en casa y podamos divulgar un poquito esta manera también de acompañar la vida que nace, que bueno, pues las mujeres desde nuestra libertad así elegimos y bueno, yo poder compartir mi parto, mi experiencia, es un regalo. Y encima es un regalo porque más importante, porque hace 2 días mi hija cumplió 5 años. O sea, me es muy significativo estar hoy contando mi historia, ¿no? Y la de mi hija. Así. ¿Sabes? Es fascinante porque he pasado más veces de mujeres que coincidían las fechas y me parece tan bonito porque creo que una cosa que yo descubrí como madre fue que el cumpleaños de mi hija, wow, cómo se despierta, cómo recuerdas cuando se acercan las fechas todo lo que pasó en ese nacimiento, ¿no? Y me pareció un descubrimiento maravilloso, ¿no? De ese recordar. Pero me gustaría también, antes de empezar en tu embarazo, tú ya eras doula, tú ya trabajabas, digamos, acompañando. Y no sé si eso, bueno, si hay alguna cosa en ese momento, porque creo que a veces saber mucho puede ser un hándicap. ¿Cómo te sentías tú? Pues bien, yo como has dicho, trabajo en el hospital. Mis primeros estudios fueron como auxiliar de enfermería porque siempre me han gustado mucho los cuidados. La mayoría de personas dirían, ay, después de auxiliar no quieres hacer enfermería. Y digo, no, porque me gusta mi papel de cuidar y acompañar. En este caso la patología desde un hospital, ¿no?
en un momento vulnerable de nuestras vidas. Yo hice las prácticas en el servicio de maternidad y estuve al lado de las madres que acababan de parir y me pareció tan bonito cuidarlas a ellas y cuidar a esos bebés y acompañar a esas familias, que yo dije, el día de mañana cuando me saque la plaza yo trabajaré aquí. Y curiosamente también estamos a 4 días de esa elección de mi plaza. ¡Wow! Y vamos a ver si tengo suerte y puedo finalmente estar en maternidad. Pero si no, me voy a ginecología o me voy a pediatría o me voy a algún lugar donde pueda estar al lado de las madres. Porque es mi pasión, la maternidad. Y bueno, después de estudiar auxiliar de enfermería, pues iba haciendo contratitos y tal, pero me empecé a formar como masajista, hice muchos cursos de muchos tipos de terapias, pero me gusta mucho el cuidar y encima a través del contacto también, ¿no? Es decir, yo a día de hoy que hago masajes y me he especializado en embarazadas, yo darle un masaje a una embarazada es que me llena tanto, y cuidarla desde ese lugar, más allá del acompañamiento, sino físico también, me llena un montón. Entonces, bueno, cuento todo esto para que se entienda un poquito el recorrido que he ido haciendo, ¿no? Desde la parte sanitaria, el ver cuál era mi pasión de verdad, que era con la maternidad. Yo toda la vida he querido ser madre, lo he tenido clarísimo. Y bueno, pues a raíz de ahí hice la formación de doula. Allí también conocí a Ima Campos, que fue mi profesora de yoga para la maternidad y crianza. Y bueno, todo lo que he ido haciendo a posteriori ha sido encarado a ese acompañar a las madres en esta etapa tan vital y tan importante y tan poderosa de sus vidas. Así que en el 2015 me lancé, me hice autónoma y empecé mi proyecto, y desde entonces estoy al lado de las mujeres acompañándolas a través del yoga, con clases semanales, a través de acompañamientos. He hecho algún acompañamiento a madres en toda su etapa, incluso en partos, y bueno, de ahí nace el proyecto, ¿no? Que finalmente, cuando se dio la oportunidad de tener un sitio físico mío propio, y nació Niwar, pues pasaron 5 años y justo coincidió también con mi maternidad. O sea que sí, he tenido esa etapa de acompañar sin ser madre, solo como profesional, con la teoría y la experiencia que me han aportado tantas mujeres, y hace 5 años que acompaño también desde otro lugar, siendo yo madre y habiendo vivido la experiencia en propias carnes, ¿no? Que la verdad que es que se vive de otra manera también, ¿no? Cuando has pasado por ahí. Sí, se vive diferente. Hay cosas que dices, se amplía el abanico, yo creo. Y no sé si me queda como curiosidad, no estando tan ahí, ¿desde dónde pudiste? ¿Fue fácil dejar el traje de cuidadora y decir, ahora yo es la que voy a ser cuidada? Creo que no. Es decir, claro, me preguntabas también cómo surgió el ser madre, y fue todo un poco atropellado, porque no se planificó. Yo siempre cuento que mi hija llegó, no la busqué. Eso no quiere decir que no la deseara, porque la he deseado toda mi vida, y la vida pues me presentó ese momento, pero me lo presentó de una manera que, pues bueno, me enteré que estaba embarazada 2 días antes del confinamiento por el COVID, y no esperaba ni una cosa ni otra, ni el embarazo ni la pandemia, ¿no? Entonces fue doble hostia y te encierras en tu casa y lo asimilas. ¿Qué más puedo hacer? Así que claro, fue todo muy atípico. Muy atípico, sí. Y que en el COVID creo que también muchas mujeres lo definen como pudieron disfrutar mucho de esos embarazos por esa no sociabilidad, ¿no? Impuesta, digamos, pero que había una parte también de mucha presencia en el embarazo. Claro, yo
tengo ahí una dualidad, ¿no? Siempre digo que le agradeceré a la pandemia que me haya permitido disfrutar de mi embarazo los 9 meses, porque yo una vez me enteré embarazada me dijeron aquí no vengas, que está ingresando un montón de pacientes con COVID y no vas a poder entrar a las habitaciones embarazada, tal, claro, todo tan desconocido también. Entonces, le agradezco a la pandemia haberme dejado disfrutar de mi embarazo y de mis cuidados, y agradezco mucho a mi hija que me ahorrara como profesional esa etapa, ¿no? Porque vi realmente sufrir a mis compañeras. Entonces, no esperaba nada, pero fue un regalo de la vida, todo en conjunto. Y sí que es cierto que el poder dedicarme al 100% a mí, como digo, fue un regalo. Pero también encontré que el contexto afectó mucho a esa manera de vivirlo, en cuanto a mi expectativa. Claro, en el confinamiento pues todo el mundo estaba estudiando, ordenando su casa, haciendo pan, disfrutando entre comillas de ese parón de la vida. Y yo siempre digo que me pasé un confinamiento vomitando de la cama al baño, del baño al sofá, como algo lo he hecho. O sea, no disfruté nada, ¿no? Y yo, que soy una persona muy activa y me gusta hacer muchas cosas, es como que se me queda ahí la espinita de haber vivido un confinamiento en estado natural. Pero bueno, si no hubiera sido así, hubiera estado trabajando, hubiera sido muy diferente también. Y pues eso, que agradezco mucho el poder haberme dedicado a mí, pero a la vez se suprimieron tantas cosas. La matrona por teléfono, la vi 2 veces. Pues todos esos servicios que podemos disfrutar las mujeres embarazadas cuando estamos embarazadas se suprimieron. Entonces, pues toda esa expectativa de cuando yo me quede embarazada haré, o cuando yo me quede embarazada iré, o cuando yo me quede embarazada meditaré en mi casa, y no tenía ganas ni de eso, ¿no? Entonces fue un poco bajona el decir, joder, tío, ¿por qué no puedo disfrutar de mi embarazo? Me tienen encerrada en mi casa, a nadie se lo he podido decir en persona, con un mensaje de WhatsApp, un vídeo que hicimos. Como que hubieron muchas cosas que también me perdí por vivir mi embarazo en la época que lo viví. Pero igualmente muy agradecida de poder dedicarme a mí, que sé que si viviera otro embarazo no sería igual. Sí, yo vivía en el Reino Unido entonces, y también es verdad que fue un confinamiento un poco diferente. Ahí había más flexibilidad, no había tanta dureza en las... yo en ese momento trabajaba en la NHS, en la Seguridad Social de allí, y nunca se pararon las visitas. Yo visitaba en casa, sí que había miedo la gente, pero a veces era la única persona que veían. Sí que había como un poco más, no se cerraron tantos servicios. Bueno, y yo sé que eso te hizo cambiar un poco tu idea de qué elecciones, ¿no? De elecciones que pensabas que irían por un camino, la situación pandémica te llevó a elegir otro camino. Sí, porque realmente, pues a mí la idea del parto en casa me enamoró platónicamente cuando estudié la formación de yoga, pero me costaba creerme que yo elegiría esa opción o tendría ese parto, ¿no? Es como que era algo idílico y reservado para otras, no para mí. Encima yo que sé, pues sanitaria, he trabajado en partos, en maternidad, es como tenía muy interiorizado que tocaba eso, ¿no? Aunque no lo sintiera en el fondo para mí. Y claro, en el contexto que vivimos, pues a las ecografías iba sola, no podía entrar mi pareja. Cuando se entraba al parto hacían PCR a los 2, si alguno daba positivo ya no podía entrar. Es como que se acentuaron muchos protocolos que se alejaban de lo humano muchas veces, ¿no? Sí. Y yo cada vez le estaba cogiendo miedo a ese momento, ¿no? Entonces me rondó por la cabeza, eso sí que lo tenía desde un inicio, el poder contratar una matrona para que me acompañara a la dilatación en casa. Y bueno, justo la matrona que contacté trabajaba en el Hospital de La Plana, el hospital de referencia provincial, en cuanto a la provincia es el Hospital General, donde trabajo yo, pero yo había trabajado en Partos de La Plana, que está en Vila Real, está a 20 minutos,
y es referente en el acompañamiento al parto, el parto natural y tal. Y dije, bueno, me hago el cambio de hospital y encima esta matrona trabajaba como matrona en el hospital de La Plana. Entonces, pues bueno, digo, me puede acompañar la dilatación en casa y cuando tengamos que ir al hospital, pues al menos tengo esa figura de confianza que sabe también lo que quiero y me puede acompañar. Es como que estaba todo muy hilado, ¿no? Y luego, pues cuando la contacté, me dijo, pero ¿tú qué quieres? Digo, bueno, en principio esto, pero cada vez empezaba a pensar, bueno, y en verdad, si todo va bien y estoy a gusto en casa, ya me molaría quedarme, ¿no? Si no es necesario ir al hospital. Y claro, me dijo, bueno, tienes que tomar una decisión, porque si yo te acompaño a la dilatación, voy yo y llevo un tipo de material, pero si contratas lo que es un parto en casa, somos 3 matronas de guardia, vamos 2, y lo que llevo a tu casa previamente también es otro tipo de material, porque vamos a acompañarte y atenderte tu parto, ¿no? Entonces yo pues ahí ya empecé a valorar realmente esa opción y dije, mira, pues hablé con mi pareja, se lo planteé. Él la verdad es que respetó en todo momento Aida, lo que tú necesites, ¿no? Es tu momento. Él estaba tranquilo de que si yo confío y yo pues estoy formada y estoy tomando esta decisión también es con conocimiento de causa, ¿no? Si yo estaba segura, él pues también. Y entonces le dije a la matrona, pues mira, yo contrato el parto en casa y si no tiene que ser en casa, que tenemos que trasladarnos al hospital, pues nos vamos y tú vienes conmigo, que eres personal sanitario de ese hospital, ¿no? Y si tuviera que correr por lo que sea, pues tengo al lado de mi casa el hospital de referencia, que es donde yo trabajo, y vamos, sí. Es como que tenía ahí plan B, plan C, plan... Sí, sí. Como que lo tenía todo hilado en mi cabeza y a mí eso me aportaba tranquilidad y entonces me dejaba entregarme a por lo que tenga que ser, que sea, pero si tiene que ser la mejor opción, tengo la opción, ¿no? Porque fue un paso mental a decir, vale, yo quiero parir en casa, es mi objetivo. ¿Y hacia qué semanas se te reveló ese sí, digamos? ¿Hacia qué momento de la gestación o meses? Pues yo diría que pues a partir de la 20-25 tomó más forma. Me acuerdo que era verano. Yo me quedé embarazada a finales de febrero, me enteré en principios de marzo. Y yo recuerdo que era verano y recuerdo que también no podía apurar más, no podía apurar demasiado en cuanto a decir, no te encantes, tienes que tomar una decisión ya porque se tienen que reservar la fecha, tienen que estar de guardia. Es como que sí que me acuerdo que cuando tomé la decisión fue un poco seguido. Siempre he dicho que surgió, así lo sentí y así fue. Y también se me queda la curiosidad, porque como era época COVID y la decisión de parir en casa muchas veces pues es difícil de compartirla. En nivel de familias, amigos, hay gente que a lo mejor sí que lo entiende, pero aparecen muchos miedos. Y me pregunto si en tu caso, como había la pandemia, quizá fue muy fácil porque no hacía falta tampoco, no te preguntaba mucho la gente dónde vas a parir. Claro, o sea, yo imagínate, hay mucha gente que a mí no me ha visto ni en barriga. Ah, claro. A mí de repente me apareció una niña. Pues porque publicaba algo en redes sociales de vez en cuando, pero hay gente que no me ha visto embarazada. Y entonces, pues claro, como te veías con quien te veías y tampoco... A ver, yo no dejé de tener vida social y ni me obsesioné con la pandemia, seguí teniendo contacto con gente y tal, pero bueno, también dentro de las restricciones, ¿no? Yo compartí que quería parir en casa a mis padres, a mi hermano, a mis suegros, o sea, la familia más cercana, a mis amigas más cercanas, a mis amigos más cercanos y pues a mis chicas, que digo yo, ¿no? A mis clientas, porque continuamos, nos cerraron los centros y yo continué haciendo clases. Sí que paré 2 meses porque me encontraba fatal, pero retomé las clases de manera online y encima en la playa, en verano, yo siempre doy las clases en la playa. Vivo en el Mediterráneo, tenemos una playa fantástica y es un regalo ir allí a compartir. Entonces, como estábamos al aire libre, pues
pude seguir haciendo las clases y vernos, ¿no? Y para mí esa tribu me reconfortó mucho, porque claro, como yo el querer compartir, el no tener ese espacio me afectaba mucho, y el pues, poder propiciarlo yo me fue de gran ayuda. Entonces, pues bueno, a mi entorno directo en ese momento sí que lo compartí, pero por ejemplo no se lo compartí a los profesionales, que a mi matrona no se lo compartí, a mi ginecóloga tampoco, a mi abuela tampoco, para que no sufriera demasiado. No lo publiqué en redes sociales, que era mi intención, pero porque también me quería cuidar de que los miedos de los demás no se me transmitieran a mí. O sea, yo lo tengo claro, no me importa tu opinión. Esto es una frase muy buena recomendación. Sí, porque, bueno, y también, bueno, tuve debates con gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que indirectamente mi madre me decía, bueno, ¿y la bolsa del hospital la tienes? Y yo, sí, la tengo por si acaso, pero yo voy a parir en casa, te recuerdo, ¿no? Bueno, quiero, que al final no sabemos lo que la vida nos presenta. Bueno, ¿y a la niña cómo la sacarás del hospital? Digo, bueno, pues si finalmente voy al hospital, la sacaré en brazos. Vivo a 10 minutos andando, y si no, que vengan a recogerme en coche, tengo sillita, ¿no? Es como que mi madre... Sí, era como imposible de cambiar el relato, ¿no? Me explicas dónde, pero yo no puedo cambiar el relato. Es el hospital, ¿y qué necesitas? Así que sí. Claro, mi madre también ha trabajado en el hospital, ¿no? Entonces, como que lo tenía ahí muy interiorizado. Y claro, yo que sé, mis padres, mis suegros, la gente que realmente me conoce, y mi madre en el fondo también me conoce y sabe que a mí la idea no se me iba a quitar de la cabeza, a no ser que tuviera que ser necesario. Y bueno, pues finalmente así fue, y en ese momento ya a posteriori pues le dije a mi abuela, a mi ginecóloga, a mi matrona que se había dado en casa, y ya está. ¿Y qué dijo la abuela? ¡Ay, pues mira, como yo! Pues como antiguamente, yo también parí en casa. Digo, pues claro, abuela. Qué bonita. Sí, en el momento le hizo ilusión, pero yo sabía que si se lo decía antes estaría padeciendo. Es diferente cuando todo ha ido bien, ya, todo estoy bien, vive bien, ya no. Sí. Y bueno, por lo que has ido contando, imagino que no te apeteció mucho de preparación ni de hacer nada así de como especial, digamos, que como tú ya te dedicas a esto, a hacer yoga, a hacer masajes, como que sí, ¿qué te ofreciste para ti? Claro, es raro porque por una parte, a ver, yo ese sentimiento de me lo sé todo no lo tuve realmente, porque, como he dicho, una cosa es la teoría y la otra es vivirlo en tus propias carnes, y tú tienes la necesidad de ponerte al otro lugar. Y yo sí que tenía la necesidad de acudir a charlas, acudir a cursos, necesitaba ponerme no en la situación de dar y sostener y de informar sino de recibir y empaparme y cuidarme yo en ese momento y prepararme yo. Entonces me afectó el no tener preparación al parto, o sea, me indignaba un poco. Sí que en verano fui a hacer un taller de parejas de mi instructora de yoga, que fui con mi pareja y estuvo muy bien, pero claro, el parto quedaba lejos. Sí que, pues eso, preparación al parto al centro de salud no tuve. A un centro privado de aquí de Castelló vi que anunciaban un curso para parejas ya al final del embarazo, y entonces llamé, me quise apuntar y no me dejaron. No me dejaron porque les compartí que mi intención era parir en casa. Esto me interesa. Y digo, pero a ver, ¿me conocéis? Sí. Bueno, me indigné un montón, la verdad, porque dije, hostia, tío, ahora que estoy al otro lado. Y me indigné en el sentido como profesional, decir, ¿y qué tiene que ver? Ay, es que nuestro taller está encarado al nacimiento hospitalario. Digo, pero parir no es lo mismo. O sea, ¿desde dónde se preparan las mujeres? ¿Desde el intervencionismo, desde los protocolos, desde todo? ¿O las preparamos para que se empoderen y confíen en ellas y que tengan un parto como se merecen? Entonces dije, pues vale, pues no es mi curso, gracias, no me apunto. Pero me indignó mucho el no poder, porque ya tampoco yo tenía necesidad, pero también necesitaba que mi pareja
recibiera cierta información, no solo la que yo le podía aportar, para que él me acompañara en ese momento tan importante, ¿no? Y de tener también espacios, ¿no? Comunes, ¿no? Como pareja y en ese viaje de esa gestación, de ese maternar, paternar, ¿no? Como compartir cosas. Sí, de esa indignación y de esa reflexión al tiempo nació un taller que yo doy para parejas desde un lugar donde, pues sí, hablamos de fisiología y anatomía, pero no hablo de patología ni de... Hago un taller dirigido a parejas de cómo acompañar el proceso de nacimiento, cada uno desde su papel, ¿no? Desde la mamá que acompaña al bebé a nacer y se entrega a la vida, y cómo traspasar ese momento, y sobre todo la pareja o acompañante que acompaña a la mujer en ese momento y tiene muchas cosas que hacer y muchas veces no se les explica, sí, porque nos centramos en la preparación de la madre, pero bueno, la cuestión es que eso, hice alguna cosita, pero no te creas que me dejaron tampoco. Y ahí sí que estaba yo cursando los 3 últimos meses, hice la formación de yoga para la mujer. Y claro, cuando tú haces una formación de yoga, yo siempre digo, cuando hago una formación, la primera beneficiada soy yo, es un trabajo personal. A mí la formación de doula me revolucionó muchísimo, con mis hábitos, después la de yoga también, y entonces vivir esa formación en la recta final de mi embarazo fue muy positivo, porque me conectó muchísimo. Qué guay. Sí, es como... Bueno, me ha hecho mucho pensar en el patrón, el ginecólogo, ¿no? Hay como toda una estructura, ¿no? Que parece que solo sea eso, pero es que hay tantas cosas en ese embarazo, mucho más que solo eso, ¿no? Y que cada mujer necesita encontrar aunque sean los libros que lea, lo que escriba o las pelis que quiera ver en ese momento, ¿no? Es como que estás en una sensibilidad gestando que no... Estás con una abertura y una conexión que como que aprovecharla, ¿no? Y vivirla desde la necesidad de cada una, desde el viaje de cada una, ¿no? Y salir de solo los constantes visitas a quien quieras, ginecólogos y todo, pero abrazar también todo lo demás, que es muy importante. ¿Y alguna cosa más del embarazo? Bueno, yo siempre digo que tuve un buen embarazo, con muchas incomodidades, náuseas y vómitos hasta los 4 meses, que si picores, que si calambres, que si ardores. O sea, yo digo que el embarazo es muy bonito, es de todo menos cómodo. O sea, hay mujeres que disfrutan mucho esta etapa y están pletóricas. Yo disfruté mucho esta etapa, pero bueno, pues cómoda no me resultó. Bueno, vomitar no es agradable. Exacto. Y náuseas tampoco. Sí. Entonces, pues bueno, yo mi experiencia profesional y mi experiencia personal han ido muy de la mano, ¿no? O sea, yo en agosto me ofrecían alquilar un espacio y fue, no sé si inconsciente o valiente, pero en octubre, un mes antes de parir, embarazada de 9 meses, inauguro Niuar y empieza mi aventura de la mano. Mi hija vino con un centro debajo del brazo. ¡Wow! ¡Qué valiente, eh! Dije, es la oportunidad, si se ha dado, tiene que ser así. Y pues bueno, pues mira, ya hace 5 años que Niuar es un espacio donde cuidar y cuidarme a mí también. Claro, ¿no? Hacer lo que una quiere, como quiere. Sí. Sí, también nutre. Y bueno, me parece bonito también que tu embarazo fuera duro, digamos, puedo usar la palabra duro, y que tampoco cambiara tu deseo de parir en casa, ¿no? Que no te entraran miedos o... Claro, realmente no había una complicación, o sea, la tensión estaba bien, o sea, no había ningún diagnóstico, ni preeclampsia, ni diabetes, ni cualquier cosa que dijeras que preocuparse, no sé. Y yo realmente, de hecho ahora teníamos, antes el grupo de apoyo que tengo aquí para el acompañamiento al embarazo, y estábamos hablando del parto y los miedos que surgen. Y yo les compartía, es normal
tener miedo ante lo desconocido, es una experiencia nueva, ¿no? Y una de las cosas las preguntas que más nos surgen es si seré capaz. Ya no tanto a nivel físico, porque sabemos que estamos hechas y preparadas para parir, y todas las mujeres pueden parir, y si surge alguna complicación, pues le ayuda. Pero a nivel mental, podré sostener el dolor y cómo será y me superará la situación. Por eso a mí me gusta mucho acompañar a las mujeres en esa preparación a la maternidad y en esa preparación al parto a otro nivel, ¿no? A nivel mental, porque la confianza es clave. Me surgieron ciertos miedos, pero me sorprende que luego en el parto ni dudé en ningún momento, ni tuve miedo en ningún momento. Y por experiencia, las mujeres que me comparten sus partos, ¿no? Es que en ese momento estás a lo que estás, no hay lugar. No hay escapatoria. Para un momento que Pero aparecen sombras. Sí que hay como retos, ¿no? De pequeñas sombras de eso, ¿no? Las podré, no podré. La mente que quiere saber cuánto queda de esto, ¿no? Cuánto tiempo más. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo digo, ostras, si volviera a parir ahora, pues seguramente se me despertarían otros miedos, otras dudas, pero estoy segura que en ese momento fluyes. ¿Y cómo empezó ese momento? ¿Cómo empezó el proceso de nacimiento de tu hija? Pues ese momento empezó durmiendo. Rompí aguas durmiendo a las 4:30 de la mañana, que tenemos la percepción de que parece que rompamos aguas con contracciones, después de haber hecho algún esfuerzo o alguna cosa, y yo estaba durmiendo tranquilamente, ¿no? Sí que es cierto, contaré, era la semana 39, a mí me faltaba una semana para cumplir, y yo ya tenía ganas de parir, o sea, yo ya estaba muy pesada, digo, mira. De hecho se me generaron unas humedades en casa por un problema en la terraza de arriba y tal, y no me lo arreglaron hasta 2 días antes de parir, que yo digo, jolín, es que estaré pariendo y tendré al pintor ahí. Entonces, cuando eso se resolvió y ya lo tuve todo al sitio, dije, mira, yo ya lo tengo todo, hija, ya puedes venir. Y me acuerdo que esa noche me acosté ya con la convicción de decir, vale, yo ya para mí está perfecto, ya a partir de ahora cuando tú quieras, ¿no? Hice una meditación, la invité a venir, yo misma me estimulé ciertos puntos en el pie en cuanto a reflexología podal, tal. Luego cuando mi marido se acostó lo cogí por banda, ¿no? Porque todo lo que yo le digo a las mujeres, si queréis que la cosa se anime, pues hay como ciertas cosas que pueden propiciar, ¿no? Ya sabemos, el semen tiene alto contenido en prostaglandinas, prepara mucho ahí el cuello del útero, tal. Total, que yo hice así un poco... ¿Tu receta? Me surgió y me apeteció. Y mi hija fue molt creguda, com diem aquí, ¿no? Ahora no lo es tanto. Pero ese día me hizo mucho caso. Yo la invité a venir y dijo, mamá, ya voy. Y durmiendo, rompí aguas, me levanté de un bote que digo, ay, madre, me estoy meando. Y me fui corriendo al baño y digo, vale, esto no para, yo no estoy haciendo fuerza, esto no es pipí. Digo, vale, estoy rompiendo aguas, wow, esto ya va. Y bueno, pues avisé a mi marido que estaba durmiendo. Dije, Guillem, que ya está. Y claro, nos quedamos así un poco, pues bueno, sí, pues miras las aguas, pues en un empapador también avisamos a las matronas, oye, que he roto aguas, vale, ¿son claras o oscuras? Son claras, está todo bien. Aida, ¿cómo se encuentra? Bien, pues vale, pues a esperar, ¿no? De hecho, mi marido dijo, bueno, pues bueno, a dormir, otra vez, ¿no? Digo, yo ya no puedo dormir, yo ya estoy emocionada, esto empieza, ¿no? Y él se acostó a dormir. Y yo pues me quedé expectante observando qué pasaba en mi cuerpo y realmente pues ahí iba saliendo alguna cosa, pero yo no notaba nada. Y al rato me empecé a encontrar fatal, que me sorprendió un montón.
empecé con náuseas, devolví, bueno, me encerré 1 hora al baño y yo siempre digo, hice una limpieza por arriba y por abajo. 1 hora de encontrarme fatal, digo, ostras, la maquinaria, por aquí están pasando muchas cosas dentro de mí. Y ya después, cuando ya me sentí mejor, que había echado todo lo que tenía que echar por todos los lados, dije, bueno, pues vale. Y parecía que ahí empezar algún dolorcillo, o sea que desde que rompí aguas hasta que empezaron las contracciones, pasó 1 hora y pico. Y entonces, bueno, pues íbamos informando a las matronas. Estoy así, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces me dijeron, pégate una ducha y entonces vas a ver si la cosa se anima o se relaja y descansas un poquito, lo que sea. Me pegué una ducha y el agua caliente me fue de maravilla. De hecho, agoté. Yo en el piso en el que vivía tenía termo de luz, que cabe en X litros y punto. Agoté el agua caliente, lo digo porque luego la anécdota que tuve. Claro, la piscina no... Claro. Pues eso, y se animó y claro, al haber roto aguas, el calor, ahí le decía, pues calienta el saquito de semillas porque a las lumbares, ¿qué tal? Se activó todo muy rápido y lo que me sorprendió es que desde el primer momento eran contracciones muy dolorosas y muy seguidas. Digo, pero esto no era progresivo, tanto el dolor como el espaciado de las contracciones. Fue con uno de los express. Y wow, fue a tope. Y claro, la matrona, ¿pero cada cuánto tienes las contracciones? Y digo, yo no lo sé. Y Guillem, no, yo sí que lo sé. Esto cada minuto y medio, casi 2, pero ya. O sea, era todo muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, enseguida llegó la doula, porque a todo esto yo contraté el equipo de matronas y en la formación que estaba haciendo Yoga para la Mujer habían varias doulas y una que trabajaba mucho con la matrona que me iba a acompañar el parto me propuso, Aida, ¿tú querrías que fuera y te acompañara? Y yo digo, hombre, pues es que esto es un regalo, ¿no? Oh, qué bonito, sí. Yo que soy doula y valoro mucho esta figura, no tenía esa figura en ese momento y entonces, bueno, fue como anilla al dedo, vino Gema, que pues bueno, evidentemente le guardo un cariño y amor especial porque me acompañó en unos momentos más bonitos de mi vida. Y entonces ella fue la primera que llegó y luego al ratito llegó la primera matrona y ahí estuve acompañada por ellas. Y retomo, ahora que viene al pelo, la pregunta que me habías hecho hace un rato de cómo fue eso de cambiar el papel, ¿no? De no sostener y no cuidar a que te cuidaran a ti. Y la reflexión que saco de mi parto es que fue un momento muy bonito y es el momento de mi vida adulta, porque pequeña mi madre me ha cuidado mucho, que me he sentido muy cuidada y muy sostenida. Y allí todo el mundo estaba por mí. Y yo eso no lo he sentido nunca, ni después ni antes, ¿no? Me sentía tan tranquila y tan querida en ese momento que fue muy bonito ponerme en el otro lugar. Todas las mujeres, yo creo en ese momento, para mí se lo merecen. Creo que como sociedad tenemos que mejorar el cuidado a embarazadas, al parto y al acompañamiento y posparto. Y es que se merecen eso, como mínimo, en el parto, pero también en muchos más, pero esa sensación de... Si no, la vida no seguiría, no tendríamos, la humanidad se va, desaparece. Es que no, somos portales de vida. Y también, bueno, me ha hecho mucha ilusión que la doula, que ya le hiciera ilusión darte eso, ¿no? Que era, me ha venido, no, pues antiguamente a lo mejor tu abuela, pues eran las vecinas que iban a cuidar unas a otras. Totalmente. Y que está guay que ahora en la vida moderna pues hemos creado servicios y está muy bien y son necesarios y que aparezcan más, pero qué bonito es que las mujeres cuando se cuidan. Sí, yo desde esa experiencia y después mi posparto y mi crianza, mi maternidad, lo que ha resultado, me ha hecho poner más en valor todo esto y sentirlo como una necesidad propia. Ha propiciado crear más espacios y eso, acompañar de otra manera. La verdad es que sí. ¿De qué otra manera? Es difícil de explicar. Antes acompañaba desde la ilusión
ahora acompaño desde una necesidad también propia de sostener a esta mujer porque entiendo la necesidad que tiene. ¿Se entiende? El valor de los cuidados, ¿no? Sí, porque antes es una de me gusta la maternidad, me gustan las mamás, me gustan los bebés, me quiero dedicar a esto porque me gusta y sé que lo que hago les beneficia mucho, pero lo hacía más desde mí, ¿no? Y ahora me sigue gustando y lo sigo disfrutando, pero entiendo más ese nutrir, esa necesidad. Y yo necesidad propia de sostener y ser sostenida. Yo creo que son actos revolucionarios a día de hoy. Sí, absolutamente. ¿Fue la matrona al final la que tú habías como confiado, la que pudo venir? Sí, bueno, yo llamé a Teresa Huelga y estaban dos chicas más de guardia, Cristina y Marina. Marina la conocía porque yo había trabajado en paritorios del Hospital de La Plana, donde trabajaban ellas, Marina también trabajaba allí. Y Cristina diría que también, pero Cristina era la que menos contacto tenía y vino y al final fue la que más rato estuvo conmigo en el parto y de hecho era su primer parto. Es matrona, había tenido muchos partos, había hecho la formación de acompañar el parto en casa, había hecho sus prácticas y acompañado varios, pero era la primera vez que se veía ella sola acompañando, porque Teresa vino como más tarde. La verdad que sorprendentemente mi parto fue más rápido de lo que yo pensé. ¿Por qué cuentas? Ya. No da tiempo, ¿no? Sí, a ver, entre que rompía o así pasó todo, pues fueron 8 horas y media. Pero para ser primeriza, la percepción que yo tenía y tal, pues considero que fue un parto rápido. Fue un parto rápido. Yo noté mucha intensidad. De hecho, yo siempre le digo a las mujeres, bueno, está claro que los tactos nos dan información. En el hospital, pues cuando entras tienen que saber en qué punto estás y tal, y por protocolo te los van a hacer, pero que tampoco es necesario tactar todo el rato a la mujer, ¿no? En cambio, en mi parto era yo la que pedía los tactos, porque necesitaba, bueno, tampoco me hicieron tantos, pero 2 o 3, y recuerdo que los pedí prácticamente todos yo, porque necesitaba constatar o entender o que me afirmaran que eso que yo sentía estaba siendo, ¿no? O sea, yo sentía que estaba yendo muy rápido, tenía mucho dolor. Me acuerdo que a lo mejor estaba de 6 centímetros o así, y yo en cada contracción necesitaba empujar. Y claro, la matrona me decía, intenta no empujar ahora, Aida, porque tal. Y digo, es que me lo pide el cuerpo. Y yo creo que realmente estaba acompañando a mi hija a descender pues por esos planos, ¿no? Que tienen que descender hasta el final poder nacer. Y claro, al menos pues con el tacto sí que me iban diciendo, pues estás de tal, y aquello avanzaba y entonces, claro, yo entiendo a las mujeres cuando tienen mucha intensidad y dicen, tengo un dolor de la hostia, y que les digan, estás de 3 centímetros, esto no va adelante, y entonces te frustra mucho, ¿no? Y a mí pues me animó y me empoderó mucho el decir, sí, lo que tú sientes es lo que estás siendo, esto va así y para adelante, ¿no? O sea, a mí tenía la necesidad de tener esa información, la verdad. No, me parece muy interesante porque yo no soy partidaria, no soy defensora de los tactos. Por ejemplo, has dicho algo del hospital, es protocolo y te lo tienen que hacer y pienso, no, que sepa todo el mundo que pueden decir que no. Porque creo que hay muchas señales más allá. Pero lo más interesante me parece es que en tu caso venía de ti, es cuando alguien está en el lugar de, no voy a decir control, pero en el lugar prioritario, ¿no? Es mi parto, es mi cuerpo, es tal, y yo te estoy dando permiso a que metas tus dedos en mi vagina y me des una información que quiero saber, ¿no? Y también en tu caso, porque creo que era un parto tan fuera, porque claro, hablamos mucho de los partos largos y es como que con partos largos pues la gente tiene que trabajar mucho, ¿no? Cuando la gente tiene partos muy largos, pero se habla poco del parto corto. Y el parto corto está muy fuera de los estándares de lo que debe pasar. Entonces, si tú pensabas, ¿cómo puede ser que ya tenga ganas de esto? O que ya sienta que está muy baja, o que ya siento que está entrando... Claro, que también te sorprende de decir, wow, es que
8 horas es muy poquito, ¿eh? Desde romper aguas para un primer parto. Entonces, como también me parece bonito, aunque no fuera parte de mis creencias, pero digo, pero no, esta mujer lo ha hecho, ella ha dicho, oye, hazme esto. ¿No probaste en ningún momento hacerlo tú? ¿Tactarme yo? Sí. No se me ocurrió, la verdad, porque tampoco sé si sabría identificar de qué centímetros estaba. O sea, yo no soy matrona, yo acompaño y ayudo a la matrona a facilitarle su trabajo, ¿no? Pero sí, a mí me sorprendió porque, claro, yo también soy del pensar y yo les digo a las mujeres, una cosa son los protocolos, para hacerte tactos hay que pedirte permiso, tienes que estar de acuerdo y no es necesario ni hacerte tactos cada hora, ni que te lo haga una persona y luego el de prácticas y luego, o sea, porque luego también vienen infecciones y varias cosas, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió también que eso naciera de mí. Y sí que es cierto que me lo hicieron con mucho amor, no sentí dolor en ningún momento, me acuerdo que me acosté para que me tactaran y yo no podía estar ni sentada encima de la pelota ni de nada, ni acostada. Sentía tanto dolor que yo pasé 8 horas y media de pie, moviéndome como mi cuerpo me pedía, y eso creo que fue muy importante para que mi parto fluyera así de bien y fuera tan rápido. Mi hija pesó 3 kilos 600 y bueno, no me desgarré, ni necesité ningún tipo de sutura ni nada, porque creo que estuve tan conectada con mi cuerpo que le facilité la salida, ¿no? Me acuerdo que la matrona me decía, si hubieras visto cómo te movías, digo, guau, es que si dejamos al cuerpo sentir, es tremendo, ¿no? En cambio, pues claro, yo no me vería pariendo obligada en un potro. Es que no hubiera podido parir, es que no hubiera tenido el parto que tuve. Sí, claro. Qué interesante la reflexión, ¿no? Que tú tuviste esa libertad de movimiento y tuviste, evidentemente, un parto que progresa muy rápido. No sé si alguien algún día sabremos por qué, ¿no? Hay mujeres que progresan 3 días, ¿no? De parto y todo también va bien y es su parto y el bebé nace bien y se han movido y han hecho. Pero lo guay es esto, el pensar, hostia, imagínate si me hacen poner una cama, ¿no? Y me ponen unas correas y me dicen, no te muevas, que no. Me hubieran matado, ¿eh? A lo mejor hubiese sido otro parto, claro. O sea, el dolor que yo sentía acostada o sentada era muy heavy. Solo pensar que por obligación me hubiera tenido que estar sentada o quieta o acostada o lo que sea, tela. Y que conste que, bueno, yo mi posibilidad de hospital y las cosas van cambiando, ¿eh? O sea, he visto de todo. Yo sé que en el hospital también hay partos muy respetados y que tienes libertad de movimiento y tal, pero hay ciertas normas, por así decirlo, que bueno, arrastramos ese facilitarle al profesional su trabajo y no priorizar en las necesidades de la madre, ¿no? En muchas ocasiones, que repito, he visto partos muy bonitos, muy respetados y muy fantásticos también en el hospital, pero yo no sentía que iba a ser el mío. Claro. No, y que aparte, siempre digo que hago por ejemplo, este podcast, ¿no? Del parto en casa y quien necesite ir al hospital, y yo creo que el hospital tienen que mejorar muchísimo y pueden mejorar muchísimo todavía y que sigan mejorando, pero es para que las mujeres puedan parir en casa. Las que lo sientan y crean, que sepan que es posible, que no es ni peligroso, ni te estás poniendo más en riesgo a ti, ni más en riesgo a la bebé, si tienes todo desde un lugar, desde donde tú estés sintiéndote bien, cuidada, pues como que es una posibilidad, ¿no? Y a veces a mí me sabe muy mal, no me sabe muy mal, es que es mi parte de activismo, ¿no? Que a la que decides parir en casa, es como que doblan los miedos, doblan los y sí que, y sí. Y esa injusticia, dije, esto no puede ser, la gente tiene que escuchar esto, las historias normalmente son muy hermosas. Sí, yo siempre digo lo mismo, que ahí la gente cuando le digo que he parido en casa me dice, ¡guau, qué valiente! Y yo no. O sea, Sí. no es de valiente. De hecho, yo parí en casa por miedo a querer ir al hospital. Claro, o sea, Sí. el parir en casa nació desde una cobardía también, ¿no? Bueno, tu lugar de seguridad era casa, para otros es el hospital. Me quedo en mi lugar seguro y si tengo necesidad, voy.
pero si no, no voy. Esto es un proceso natural y quiero vivirlo como yo deseo. Wow. Pero que estoy como con vibraciones. Y ahora estaba pensando, ¿cuándo empezó la parte de tú ibas bailando, moviéndote mucho, también ibas cambiando de espacio, digamos, o... Yo estuve mucho entre lo que es mi habitación, luego, bueno, en el piso donde vivía tenía una habitación donde tenía una alfombra y era la habitación del yoga, ¿no? Donde hacíamos la práctica mi marido y yo. Y tenía ahí una pelota y pues ahí me rondé, ¿no? Entre el baño, la habitación, la salita de yoga. Recuerdo mucho la cómoda de mi habitación porque yo me apoyaba ahí y ahí iba como, no sé, las sentadillas que me hice, ¿no? Iba haciendo movimientos circulares de un lado a otro, subiendo, bajando, y así yo creo que es lo que me pedía el cuerpo para acompañar el dolor y las contracciones, y yo creo que estaba abriendo, ¿no? Todo el rato mi cuerpo y acompañando a él y a ir bajando. Y sí, como recuerdo momentos puntuales de decir, ostras, cuando estaba aquí sentía esto, ¿no? O cuando estaba aquí esto me ayudó. Ya recuerdo la pelota que en esa alfombra de yoga, donde hacíamos yoga, cogí la pelota, la puse contra la pared, ¿no? Y me ayudaba a empujar, a hacer fuerza, a ponerme encima, pero sí, la pelota para sentarme no me ayudó en ese momento. Y bueno, sí, pues me recuerdo entre un lugar y otro, y al comedor, al salón, a la bañera no fuimos hasta bastante tarde, porque como he dicho, me vacié el termo con mi primera ducha y claro, luego cuando quisieron llenar la bañera las matronas no quedaba agua caliente, y si no estaba en una buena temperatura no me invitaban a ir. Y entonces, claro, hubo un momento crítico de decir, por favor, la bañera, yo la pedía a gritos, pero claro, no estaba preparada. Y bueno, el momento anecdótico era que pues al final allí estaban calentando ollas de agua caliente, claro, en el fuego, y hubo un momento que vino la matrona, que estábamos en la habitación, mi marido y yo, y le preguntaban a Guillem, ¿tenéis más ollas? ¿Tenéis...? Porque claro, hay 4 fuegos y solo tenemos 2 ollas. Y dice Guillem, sí, tenemos una de luz, porque a todo esto no había agua caliente, pero cada 2x3 se estaba yendo la luz. Saltaba esto. Y él propuso encender una olla de luz, que es planita, que no cabe casi agua y encima va luz. Y yo en ese momento resurgí de mis adentros, porque claro, él lo propuso y la matrona, sí, buena idea, y yo surgí y digo, no es buena idea. No es buena idea, se va a ir la luz, eso no calienta nada, no sé qué. Entonces sí que hubo ahí algún momento crítico de decir, no puedo más, necesito agua caliente, no tengo, se está yendo la luz. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, anécdota. Finalmente tuve mi bañera, mi agua calentita. ¿Sí? Oh. Sí, costó, pero claro, al final pues me metí y como tarde a la hora o menos de una hora ya salió Elia. Pero fue entrar al agua y decir, guau, esto es maravilloso. Noté un montón el alivio. Claro. Pasa que entraste en un momento ya guay de entrar, ¿no? Es como que ya estás en el... Bueno, es que tú ya entraste en el pico, ya estabas en la parte parto muy activo, y entraste en un momento ya de, digamos, de que tenía que nacer ya, de emerger, que ya no hay. Entonces, Sí. Un abrazo calentito, agua a flotar. Sí, yo recuerdo el agua... Para mí fue mi epidural. Me gusta mucho el agua y fue, sí, lo que tú dices, ese abrazo, ¿no? Ese sentirme, el estar desnuda, el agua caliente, sí, poderme entregar y tener ahí a todas adorándome bueno, pues cuidándome y viendo, pues escuchando al bebé de vez en cuando. Fue bonito, fue muy chulo. ¿Y cuándo cambió la intensidad? Digamos, la intensidad de pujo. Claro, yo no noté un cambio de intensidad porque aquello iba a full,
Pero sí, claro, llegó un momento que yo dije, ¡buah! Es que yo ya la siento abajo. Y es como, no recuerdo bien si me dijeron, como, no puede ser, no me dijeron, pero como que dudaban que ya pudiera estar. Y yo me toqué y digo, no, si le toco la cabeza. Y entonces ya dije, ostras, ya está aquí. Esto ya es el final. Claro, la segunda matrona vino cuando yo entraba el agua. Entonces, como que tuve a las dos matronas de ahí al final. Y bueno, eso, pues yo estaba como de cuclillas, de cuclillas cogida a lo que es la bañera, que al otro lado estaba mi chico y ahí hacía fuerza. Y sí que fue muy heavy, ¿no? El sentirla salir. De hecho, me propusieron, ¿quieres que te ponga el espejo, tal? Y estaba tan conectada y escuchando cómo se tenía que poner mi cuerpo, que alterar eso y buscar la posición para verme, dije, da igual. No me iba bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues fue muy bonito porque ya con la mano en su cabeza la fui acompañando a salir y fue muy mágico. Sí, me encanta tu relato, ¿no? Esa confianza, tío. Qué confianza en tu cuerpo. Es maravilloso. Sí, es la vez que más lo he sentido. Y más he confiado en él y después es verdad que te quedas esa sensación de decir, ¡guau! Lo que he hecho. Y yo tenía dudas de esto. ¿Y Guillem? ¿Cómo vivió toda tu intensidad? Esas 8 horas. Guillem fue un campeón. Estuvo todo el rato ahí, sosteniéndome. Sí que viéndolas venir un poco, ¿no? Decir, bueno, pues a ver qué necesita. Y yo si necesitaba algo pedía, ¿no? Calienta esto, pónmelo aquí, o apriétame aquí, probamos esto, lo otro. Claro, luego hablando con él, digo, es que, pues él vivió mucha tensión, ¿no? Porque, pues, una experiencia nueva, no sabes cómo va a ser y sí que otra anécdota es que cuando yo me metí en el agua, él aprovechó para ir al baño. Y bueno, pues voy a hacer un pis y ahora vuelvo. Y él cuenta que cuando fue al baño se dio cuenta de lo tenso que estaba, ¿no? De la intensidad que estaba viviendo. Hacía risa porque puso como ejemplo, digo, eso cuando estás de fiesta con una orquesta o no sé qué y vas al baño y te das cuenta de lo borracho que vas. Pues fue igual, ¿no? Es como fui al baño y ese momento de encontrarme con mí mismo diciendo, wow, lo que está pasando y cómo estoy, ¿no? Y me resultó muy gracioso. Sí. Él, bueno, pues en ese momento que él se separó de sostener y se miró a él, se dio cuenta de cómo estaba, pero sí, ya cuando dice que con muchas ganas de que terminara, ¿no? Porque claro, tampoco sabía ya qué hacerme y sostener esa intensidad es que es complicado y no les enseñan, que por eso yo quería ir al curso de parejas y por eso ahora lo hago y lo imparto, porque veo que es necesario que quien acompañe el parto sepa lo que va a acontecer y sepa todo lo que puede hacer. Sí, qué guay. Sí, porque ellos también, los hombres estaban fuera en el hospital los últimos 50 años, los 60, no sé. Y luego, no sé si antiguamente también estaban más fuera. Es decir, que involucrarse tanto y tanta presencia que está súper bien, yo creo, si apetece a la mujer y al compañero. Pero creo que también les ayuda a entrar en una paternidad diferente. Sí, él siempre hace la reflexión que fue un regalo. Bueno, los dos decimos que esa decisión fue el mejor regalo que le pudimos hacer a nuestra hija. Regalarle ese nacimiento, regalármelo yo como mujer y como madre, y para él también fue un regalo poder vivirlo desde ahí. Un momento, Aida, porque yo me he quedado en la cabeza. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo la cogiste? ¿Cómo la...? Sí, acompañé de su cabeza a salir y claro, luego ya cuando salía al cuerpo, pues entonces ya pues me giré, me ayudaron, me la dieron y ya pues se quedó ahí y yo ya me quedé apoyada en la...
sentada en la bañera, en la piscina, y fue un momento muy mágico, pero me resulta extraño explicar este momento porque está muy idealizado. Es en el momento en que los ves, que te inunda el amor, que tal, que sí, pero salió y no sé, hubo un momento de incredulidad, decir, wow, estás aquí, eres así, eres preciosa, te como, ¿no? Encima abrió los ojos, me miró. Tengo fotos de ese momento, pero mi sentir fue muy raro. No sé decirte si fue el momento más feliz de mi vida, fue el momento más... Fue muy, muy raro. Ese primer momento de sostener a tu criatura y mirarla, no sé, fue un poco de colapso. Sí, sí. Y no lo digo en plan negativo, ¿eh? No, es que yo creo que después de haber ¡buah!, ¿no? Pues parido, digamos. Bueno, a mí me gusta observar mucho ese momento porque me parece como muy, como si la madre va y vuelve, ¿no? Como que no es yo no lo veo tampoco romántico sino esa loba, ¿no? O esa que de golpe encuentra a esa criatura, ¿no? Es un shock, transición raro. Ese vas y vuelves que has dicho me resuena, ¿sabes? ¡Uah! Luego fue bonito porque pusimos la canción del Eterno Sol y le cantamos todas y todos el Eterno Sol a la niña para darle la bienvenida y fue un momento muy bonito y muy mágico, ese recibimiento, ¿no? Y ahí nos quedamos, estábamos a gusto. Fue raro también ese seguir sintiendo contracciones por la placenta y estuve 30 minutos. O sea, más o menos media hora hasta que salió la placenta, pero yo estaba allí pues con mi niña, con la luz infrarroja, porque claro, como yo hago masajes y tengo material, pues me llevé la luz infrarroja a casa y entonces nos daba calorcito. Y la placenta, pues muy rápido, también 30 minutos, muy bien. Sí, bueno, claro, si lo comparas en el hospital que tienen prisa, Ya, eso ya. pues muy tarde, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, eran 30 minutos. Claro, me decían, ¿tienes ganas de empujar? Y yo, pues no. Y claro, ya es como para no coger frío y tal, me querían mover y entonces me propusieron, vamos a ponerte de pie, vamos a ayudarte a ponerte de pie. No, mentira, me dijeron, en la siguiente contracción empuja, aunque no tengas ganas, a ver si sale. Y si no, te pondremos de pie y por gravedad seguramente ayude a alumbrar, ¿no? Y sí que es cierto que con la siguiente contracción salió. Y ahí fue un alivio. O sea, yo parir, bien, pero sacar la placenta fue decir, ahora sí, ahora ya acabo de parir, ¿no? Y es que es así, claro. Pero sí, noté más alivio con la placenta incluso que con la niña. Y era una tierrona. ¿Hicisteis alguna cosa con la placenta después? Sí, pues con la placenta esperamos, claro, mi intención era pinzamiento tardío, que dejara de latir el cordón y tal. Y bueno, hubo un problema y es que en el maletín de las matronas no habían traído pinza. Entonces no teníamos cómo pinzar el cordón, pero no había problema. Entonces me ayudaron a incorporar con la placenta, la niña, yo me acosté en el sofá y nos acomodaron a todos allí. Yo, mi niña y mi placenta en un empapador al lado, misma altura. Estamos bien, la niña, bueno, lo típico de los vídeos que trepan y se cogen al pecho, lo vi en directo, fue ¡buah! Fascinante, sí, tremendo. Digo, ¡buah! Es que la naturaleza, el instinto, como reptas, como... Sí, ese instinto es tremendo. Y bueno, entonces la matrona se fue al hospital, cogió una pinza, volvió, pero yo estuve 2 horas con mi placenta al lado y no pasa nada absolutamente. Bueno, ya sabemos, está el nacimiento loto, ¿no? Que bueno, yo no lo contemplaba, sí que quería pinzar y cortar, pero no tenía ninguna prisa. 2 horas. Bien para él. Me flipó mucho el cordón. Qué bonito, qué perfecto. Me moló un montón. Que salió seguramente saliendo tan rápido, todo muy, muy cargadito, ¿no? Sí.
Y eso, entonces, bueno, pues la matrona se fue, bueno, se quedó Cristina con Gemma, la doula. No teníamos prisa, estábamos bien, y con la calma, ya pues controlado todo. Aquella se fue al hospital a por una pinza y de vueltas cogió comida para todos y la trajo a casa porque nació a la 1:02 del mediodía. Y eso, yo mientras llamé a mi madre, que vivía muy cerquita de mí, llamé a mi hermano y llamé a mi mejor amiga y se vinieron a verme. Oh. Sí, bueno, fue bonito porque a la niña cuando nació le grabamos un audio con su llanto y fue el anuncio de ya estoy aquí. Chulo mira. Entonces se lo envié a mi madre, vino, mi hermano salió del trabajo, vino también, María, y fue muy bonito, pues recién parida, recibirlos en casa porque venían a cuidarme también. Y el cordón le ofrecí, una vez ya lo pinzábamos, le ofrecí cortarlo a mi madre, porque, bueno, a mi marido no le hacía especial ilusión. Él decía, no sé, yo no tengo que inaugurar nada. Bueno, hay gente que le hace ilusión y hay gente que no, a él le daba un poco igual, tengo aquí a mi niña, no... Y digo, bueno, pues si no lo quieres hacer tú, lo hago yo, para que lo haga la matrona, lo hago yo. Pero en ese momento llegó mi madre y le hice ese regalo. Oh. Dice, ¿quieres cortar el cordón? Y lo cortó ella, fue bonito. Bueno, pues ahí el simbolismo, ¿no? Un poco, el linaje materno. Total. Y eso, y la placenta, pues se la llevaron a la cocina, hicieron la estampación. Tengo una estampación de la placenta, una con la misma sangre y otra con colorante alimenticio. Y luego se la llevó la matrona, Teresa, para deshidratarla y la encapsulamos. Fui ingiriendo esas cápsulas en mi posparto. Bueno, pues todos los beneficios que nos da la placenta, ¿no? Y también deshidratado y ahí secado tengo un trocito de cordón. Ese recuerdo porque me impactó mucho, me pareció de una belleza. Y eso, y ahí estuvimos. Yo tenía claro que según como yo estuviera, iba a querer compartir ese momento o iba a querer intimidad, ¿no? Por suerte, tuve un parto fantástico, ideal, y yo estaba pletórica. De hecho, hubo un momento que yo estaba con un subidón, que a mi lado veía a mi marido tirado en el sofá reventado, y digo, pero a ver, aquí, ¿quién ha parido? Que has dormido, que él durmió. Sí, pero hubo un momento que, pues sí, lo vi, digo, madre mía, parece que hayas parido tú y no yo. Bueno, bendita oxitocina. Estaba oxitocínica perdida. Quería compartirme, ¿no? Entonces sí que lo habíamos previsto y habíamos comprado mosto para brindar y celebrar la llegada de la niña. Entonces, pues bueno, brindamos las matronas, Guillem y yo, mi madre, mi amiga, mi hermano, y hicimos un brindis con mosto. Qué bonita, me encanta. Sí. Y luego, pues bueno, ellos se fueron y entonces llamamos a mis suegros, a mi padre y a su pareja, y vino la segunda tanda de visita y volvimos a brindar y estuvimos allí un ratito. Y bueno, me acuerdo, hubo un momento que ya, pues igual eran las 7 de la tarde o así, las matronas le decían a Guillem, pues igual es momento de que Aida esté más tranquila, que la gente se retire o... Y Guillem les decía, no conocéis a Aida, Aida está bien. Si no estuviera bien, los echa ella misma. No conozco a Aida, pero lo poco que la conozco, digo, creo que tal que se ha escuchado en su parto, se ha escuchado en su posparto. Así que, bueno, sí, finalmente se fueron, pero fue bonito ese mismo día que la familia más próxima pudiera venir a verla. Tengo muy buen recuerdo, yo me encontré bien, me levanté, me fui al baño, me pegué una ducha, la nena se quedó con su papá haciendo piel con piel y no sé, las matronas igual se fueron a las 8 o 9 de la noche de mi casa habiendo parido a la 1. Quiero decir que hubo ahí un cuidado, un observar, yo tuve todas mis necesidades cubiertas. Bueno, otra cosa que no te he dicho es que con la placenta hicimos un batido con un trocito, que yo soy muy asquerosa y dije, yo esto no sé si me va a gustar, pero sorprendentemente aquello estaba buenísimo y en ese momento entró, pero vamos, como el mosto. Mejor. Sí, fue un licuado ahí con
con frutas y pues remolacha, naranja, no sé, que le echó Gema, que lo hizo buenísimo. Y creo que en ese momento pues también ayudó a, bueno, esa recuperación, el sangrado, estuvo todo controlado, yo me encontré muy bien y pues es que tuve un parto maravilloso. Pues sí, bueno, aunque a veces también la intensidad, por ser corto, que a lo mejor también habéis llegado muy bien, un parto más largo, pero que también sostener esa intensidad tan... Pero lo llevaste muy bien, sí, sí. Es de admirar tu centro. Mm, Lo disfruté mucho. mm, De hecho, yo siempre hago la reflexión de diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. mm. Yo no sufrí, tuve mucho dolor, me sorprendí de la manera que lo gestioné y lo transité y acompañé a mi cuerpo y a mi hija y a mí. Qué bueno. Pues ya te voy a preguntar si te apetece hablar de lo que pasó luego a posparto o no. Sí, sí, porque forma parte de mi historia y yo siempre he dicho que tuve un embarazo bueno, un parto idílico, pero mi posparto fue muy duro. Y sí que es cierto que en ese subidón, pues me pasé la semana más feliz de mi vida en mi casa con mi niña, con mi marido y mi madre venía, me cuidaba un montón y recibíamos alguna visita. Pero, pues bueno, llegó el día que me empezó a extrañar la cantidad de pañales que le cambiaba a mi hija, porque orinaba un montón. Y digo, ¿pero esto es normal que la niña orine tanto? Y le consulté a una amiga pediatra y me dijo, no sé, a ver. También, bueno, en el libro que has comentado antes, que en Maternidades Resilientes, en el último capítulo cuento mi historia, entonces, bueno, ahí está más detallada exactamente lo que sucedió, cómo me di cuenta, cómo le consulté a mi amiga y tal. La cuestión es que me dijo, vamos a hacerle una analítica a la niña, a ver cómo está, la lleváis al hospital. Yo me saqué leche, mientras le pincharon el día siguiente le di leche y no se enteró y tal. Y bueno, pues para esperar los resultados, pues le dije a Guillem, vamos a dar un paseo por el parque, porque yo era el primer día que salía de casa, ¿no? Después del parto. Y allí nos llamaron del hospital diciéndonos, venir rápido, ha salido la analítica mal de la niña, os esperamos en urgencias, hay que seguir revisándola. Y claro, fue un susto importante. Y allí, pues bueno, entramos y nos salimos en 13 días, la niña se quedó ingresada. Le diagnosticaron una enfermedad rara, minoritaria. Mi hija padece una insuficiencia suprarrenal. 2 de las 3 hormonas que segrega la suprarrenal ella no las genera, ni el cortisol ni la aldosterona, y la aldosterona es la que se regula sales minerales, sodio, potasio, y por eso, pues bueno, estas criaturas cuando nacen, padecen esta enfermedad, a la semana de nacer, que ya desprenden todas las hormonas que le ha pasado la madre y empiezan a tener las suyas y no pueden, pues entran en crisis suprarrenal, se deshidratan, por eso mi hija orinaba tanto, y pues si no se trata, Claro. hay un riesgo vital y se mueren. De hecho, una vez hemos sabido qué es, con estudios genéticos y todo, es una enfermedad genética, mi marido es portador, su madre es portadora y casualmente o no, pues dos tíos de mi marido fallecieron a la semana de nacer o al tiempo de nacer. Claro, hace 70 años no hacían biopsias y no sabían el qué, pero bueno, mi hija ha venido para entender muchas cosas en la familia, ¿no? Ha destapado esta enfermedad que no sabíamos ni de su existencia y que no sabíamos que estaba, ¿no? Y claro, pues ahí empezó mi pesadilla en el sentido de que ingresan a mi hija, un montón de intervencionismo, no me dejan quedarme a dormir, dejo a mi hija todas las noches en el hospital y me vuelvo a mi casa sola. Y eso fue lo peor, ¿no? Porque después de estar la casa tan llena de vida, entras
y no está tu hija. Ya. Realmente en tu interior es como si se hubiera muerto. Es realmente... Y claro, para mí ha sido la semana más feliz de mi vida y los días más duros a posteriori. Decir, de estar aquí a estar a bajar en picado y a no saber dónde cogerte. Pospandemia, no podíamos estar mi marido y yo juntos, teníamos que hacer turnos, no nos veíamos más que para darnos el parte y dormir juntos por la noche. Cada 2 horas me sacaba leche, yo hacía como si mi hija estuviera al lado para llevarle la leche al hospital. Y bueno, pues ahí empezó, pues bueno, un poquito una tortura, el estar en el hospital, cada uno te dice una cosa, la lactancia fue difícil sostenerla, la salvé, no sé cómo, pero fue muy duro, muy duro. Y bueno, a los 13 días le dieron el alta y primero teníamos que ir cada día al hospital, luego cada 2 días, fue espaciándose esos controles. A día de hoy, 5 años después, vamos cada 6 meses, seguimos haciendo controles, se mantiene... Pues gracias a la suplementación de esas hormonas, yo medico a mi hija 6 veces al día, pero tengo que decir que mi hija es la más feliz del mundo, hacemos vida normal, estamos condicionados por alarmas al móvil y una medicación que necesita refrigeración a día de hoy. Más adelante no pasaremos a pastilla o lo que sea, no necesitará, pero bueno, pues ha habido mucho intervencionismo, mucho médico y yo al final decía, yo que he parido en casa para ahorrarme el hospital y al final me lo he comido con patatas, ¿no? Bueno, yo creo que, perdona, si hablo desde mi ignorancia, mi hija en principio, de momento, el tema salud, pues no ha sido un lugar de mucho, pero ya me cuesta, a veces ya es un reto, ¿no? Sostener fiebres o sostener espacios. A mí lo que me parece bonito de tu historia, desde mi lugar de observadora, espero no decir nada, y si te molesta algo me lo dices, está súper bien, pues que no van a unir, que en verdad estos casos de enfermedades crónicas, de lugares en que el cuerpo necesita ayuda, ¿no? Que es gracias que tenemos toda esta información a día de hoy. Quiero decir que tú lo supiste cuando algo había raro, ¿no? Me parece muy ese instinto, ese lugar, algo te se extrañó, buscaste ayuda y luego la ayuda se puso en marcha. Como que no tiene que ir separado, que a veces parece que hay que parir en un hospital que será seguro a algo, pero te hubiese tenido un parto en el hospital y eso hubiese seguramente aparecido a los 6 días. No se hubiese quizás sabido tampoco porque ni las matronas lo vieron ni porque debe aparecer al momento en que el cuerpo deja de actuar con normalidad, digamos, ¿no? Entonces me parece precioso, ¿no? También romper ese tabú hacia el parto en casa, que a veces, y si pasa algo, ¿cómo se...? Y decir, bueno, es que algo veremos que no está pasando, ¿no? Con las criaturas, ¿no? Y sentir tu relato tan hermoso, después de lo que vino tan duro, digo, pues bueno, suerte entiendo mucho esa familia llegando, ¿no? Y celebrar esa explosión, porque luego espero que también supieran acogerte en todo lo demás, ¿no? Pero qué duro enfrentarte a una enfermedad tan difícil, desconocida, y en un bebé que no se lo puedes contar, no se lo puedes... Y la separación, ¿no? Me interesa, ¿tú qué hubieses cambiado? ¿Qué podría mejorar el sistema a nivel cuidados, ¿no? También. Muchas cosas. Muchas cosas, porque realmente, claro, cuando estás al otro lado te das cuenta también como profesional te das cuenta de muchas necesidades, pero cuando estás como paciente o acompañando al paciente también, ¿no? Y es necesario, a veces, para darte cuenta, estar en el otro lado. Respecto a lo que decías, hay mucha ignorancia y yo he llegado a escuchar, claro, como has parido en casa, mira, ahora tienes a tu hija enferma, ¿no? No tal cual, pero sí como que la intención, y es una de, hubiera parido en el hospital y mi hija hubiera tenido la misma enfermedad. Esto no es consecuencia de parir en casa, no ha sido una irresponsabilidad por mi parte, ¿vale? De hecho, me alegro mucho de haber parido en casa, porque si hubiera parido en el hospital no hubiera tenido la semana mágica que tuve, y eso me lo llevo. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, que me he visto juzgada después también, porque estuve 13 días en un hospital y era
en mi hospital, en mi segunda casa, estuve acompañando a mi hija y por parte de X personas, pues era la hippie que había parido en su casa. Había gente que te preguntaba como por curiosidad y diciendo, ostras, qué guay, pero... Y bueno, ves muchas cosas a mejorar. La lactancia materna, lo he dicho, falta mucha formación en profesionales que acompañan a madres y a criaturas y a procesos de pospartos. Y bueno, pues sí, me di cuenta de muchas cosas. Y bueno, mira, a día de hoy yo estoy con el comité de lactancia del hospital, ahora quiero ir a maternidad, o sea, sé que desde dentro se pueden mejorar muchas cosas y pues bueno, vamos a hacer lo posible para aportar nuestro granito de arena, ¿no? Yo voy a pedir al universo esto, no separar madre e hijos, que pongan una camita donde sea o un sofacito, da igual. Sí, el tener que escuchar, chica, tú lo que tienes que ir es irte a tu casa a descansar y confiar más en nosotras. Digo, perdona, es que yo no desconfío de ti. Es que es mi hija, quiero estar con Pero ella. es que es mi hija Me y en necesita. casa no tengo otra cosa mejor que hacer que estar aquí. Claro, y te necesita ella también para estar bien y para entender qué está pasando, que vive a través de ti. En los primeros días y luego pues el primer año de mi vida, de la vida de mi hija de mi maternidad, ha sido difícil. Pero bueno, me ha aportado mucha experiencia, me he conocido mucho y no solo ser madre, sino vivir, pues maternar la enfermedad y vivir procesos que estoy pasando ahora, ¿no? Pues me hace crecer personalmente y también profesionalmente porque pues acompaño también desde otro lugar a esas madres que acompañan la enfermedad, a esas madres que tienen que pasar por procesos de reproducción asistida, ¿no? A mí se me recomendó, al ser genético, pasar por un proceso de reproducción asistida para hacer una selección embrionaria y asegurarnos que el siguiente o la siguiente no tuviera la enfermedad. Y lo he sufrido mucho. No soy madre aún, de nuevo, me he sometido al tratamiento y bueno, a día de hoy, por mi experiencia personal, me arrepiento, porque ahí también ves lo duro que es, el poco acompañamiento que hay y bueno, y como la gestión, bueno, en mi caso no he tenido el éxito que quería y ahora pues voy por otra vía, confiando en la vida y... y ya está, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente pasar por ciertas experiencias pues te da más tablas para acompañar esas experiencias, ¿no? Totalmente. Y creo que eso que dices que tu hija es un regalo en el sentido... Eso no es para desear que nos pasen cosas, pero que es verdad que las cosas que te pasan pueden ser aprendizajes maravillosos o sufrimiento, ¿no? Y tú has elegido por tu sabiduría y tu ser, tus capacidades, bueno, crear semillas, ¿no? De eso y que crezcan cosas y proyectos y deseos y un libro. Y un libro, Maternidad de Resiliente. ¿Dónde se puede encontrar? En mi web. En tu web, vale. Ya pondré el link para que las que nos Sí, escuchan, es un libro si les apetece. que ha sido gestado en 9 meses, también, casualmente. Empezó en enero escribiendo la historia de mi abuela y dije, mi abuela ha sido una mujer muy resiliente y pues bueno, en consecuencia yo he tenido una maternidad también resiliente y nació la idea, ¿no? De por qué no hacer un libro de historias y son 10 capítulos de 10 historias de 10 mujeres reales. La mayoría las conocía ya, mi abuela, clientas, pacientes del hospital, amigas, temas sociales que nos enfrentamos y vivimos las mujeres, como pues mi abuela, la viudedad temprana, el criar a las hijas solas, el irse a otro lado a vivir, ¿no? La infertilidad, tratamientos de reproducción asistida, la muerte perinatal, la migración. Hay un testimonio de una mamá afectada por la Dana de Valencia, cómo vivió una madre esa desgracia. Está el testimonio de una mamá soltera, afectada también por la enfermedad de ella, como maternas estando tú enferma con un cáncer de mama. Maternidad como madre de acogida, es como que son retos, son maternidades que han tenido que afrontar adversidades
cada una con su experiencia, que pues nos han hecho muy resilientes, ¿no? Y acabo el libro contando mi historia, que bueno, creo que es un regalo que le he hecho a mi hija, contando mi historia, su historia. También es este podcast un regalo que ella pueda escucharlo el día de mañana y ver cómo fue su nacimiento, porque creo mucho en el poder de ese contar, ¿no? De dónde venimos, porque nos hace entender mejor quiénes somos. Así que ha sido un regalo plasmar esas historias en un libro, ha sido un proceso muy sanador para las mujeres, para mí ha sido muy terapéutico para sanar mucho mi historia, mi primera maternidad, y ha sido un proyecto muy bonito, tiene una parte benéfica, parte de los beneficios son donados al Centro de Recuperación Integral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de aquí de Castelló. Hay un testimonio de una mujer que la conocí como paciente al hospital víctima de violencia de género y estuvo mucho tiempo ingresada y me contó su historia y está plasmada ahí en el libro. Y ha sido un proyecto muy, muy enriquecedor y que tiene una segunda parte realmente... Estaba pensando, digo, esto se puede crear. Son gemelos, no una segunda parte como tal de otras historias, que también podríamos hacer aquí muchos volúmenes, porque tipos de maternidades hay muchas y muy resilientes. Tiene una segunda parte, otro libro que se llama Maternidades Únicas, y si el primero son historias de mujeres en las que te puedes ver reflejada en muchas cosas, ¿no? Ese segundo libro es para que tú reflexiones sobre tu maternidad, tu experiencia y reconciliarte con tu vivencia, ¿no? Porque coincidimos, o sea, o todas las del libro o la mayoría de mujeres y madres con las que podamos tratar, coincidimos en ese qué expectativa yo tenía de lo que iba a ser la maternidad y lo que la vida me ha presentado, ¿no? Y lo que he tenido que afrontar. Entonces, sí, lo abrazamos, pero muchas veces tiene su proceso, ¿no? Y hay que reconciliarse con esa experiencia, porque yo tenía una expectativa de mi maternidad y ha sido muy diferente a lo que yo pensaba y a veces entras en conflicto. Y abrazar, aceptar y honrar tu maternidad es necesario. Y este segundo libro ya es más como hacer un trabajo personal, la mamá, sobre su experiencia y hacer ese trabajo para disfrutarla de una manera plena, ¿no? Jo, pues qué pasada. Me voy a pillar el primero y luego me esperaré el segundo. Pero gracias por estar creando estas cosas porque son tan necesarias, ¿no? Creo que estamos en un espacio tan hermoso a día de hoy de poder tener conciencia, de hacer las cosas con respeto, de intentar... Bueno, que hay como mucha posibilidad de trabajarnos, ¿no? De observarnos y de crecer, pero que faltan un poco de herramientas. Porque entonces está guay que se creen. Y vamos a ir cerrando. Te agradezco muchísimo, Aida, que hayas compartido tu experiencia, tu viaje que todavía está en viaje. Te mando desde aquí, deseo que todas te mandamos mucha suerte en este deseo de volver a gestar. Y como dice una parte que cogí de tu libro, ¿no? Que escribiste, que nace para dar voz a esas historias invisibles, ¿no? Y yo con esto me quedo, con esta frase me parece tan necesario, ¿no? Dar voz a lo invisible. Y simplemente te dejo espacio por si alguna cosa más que se te queda dentro y necesitas compartirlo. Sí, bueno, creo que así como la maternidad está hay mucha expectativa y hay mucho ideal, ¿no? Cada mujer tiene su experiencia única y verbalizarla, compartirla es necesario, sanador. Esa es la intención del libro, de los dos libros, ¿no? De hacer ese trabajo como persona, como mujer. Y ahí, por eso digo que mi maternidad, mi experiencia profesional va muy ligada a la personal, y la personal a la profesional es una fusión, porque bueno, a día de hoy yo no estaría haciendo el trabajo que hago con las mujeres si yo no hubiera tenido toda esta experiencia, ¿no? Mi hija ha sido un regalo y bueno, pues recogiendo ese trabajo, esos dos libros con maternidades únicas, nace un programa de acompañamiento que se llama Única y acompaño a mujeres a hacer ese trabajo
¿no? De abrazar su experiencia y honrarla, como hemos dicho antes, y el darles voz, que se compartan, que se desnuden, que sientan y compartan desde donde quieran, y poder ir acompañándolas en esas y darles herramientas para sanar al fin y al cabo, ¿no? Y ojo, que yo no soy terapeuta, no hago terapia. Quien necesite terapia profesional de un psicólogo, yo la recomiendo, yo también la hago, ¿no? Para mí. Pero ese sostén y ese acompañamiento de la tribu es necesario. El Y las círculo, mujeres la tribu. necesitamos estar sostenidas. Y yo, pues con todo esto, he llegado aquí y estoy muy feliz de disfrutar mi maternidad, de aceptarla tal y como es y recibirla como un regalo, abrazar y soltar expectativas para la siguiente, que está siendo un proceso intenso también, y seguir acompañando a las mujeres. Cualquier día hablamos también, si quieres, de este segundo. Sí, así que muy agradecida. Muchas gracias, Aida. Muchísimas gracias por Y este si algún espacio. día es Elia, ¿no? Elia, escucha este podcast. Elia, un brindis y muchos brindis para tu vida y todo lo que te pase en tu vida. Brinda mucho, aprende de tu madre en el brindar y el celebrar. Y nada, gracias a todas por escucharnos, y ya sabéis que este podcast es chiquitín y así que compartirnos para que más mujeres puedan escuchar esas historias y ampliemos nuestro espacio de creencias y de vida. Un abrazo. Gracias. gracias, muchas gracias.